Muchas gracias, María Fernanda. En primer lugar, un saludo a mis compañeros en el instituto, a nuestro presidente Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, y a mis compañeros panelistas, un saludo especial, un honor estar aquí compartiendo este panel con ellos. Estamos abocados el 11 de abril a una segunda vuelta entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, quien ganó la primera vuelta, un hombre totalmente desconocido para todos los ecuatorianos. Andrés Arauz, sin duda, es una ficha importante en el correísmo, es una ficha, diría yo, clave en el correísmo, un hombre de 36 años, que si calculamos desde la incepción del correísmo, como decía Jorge Ortiz, hace 15 años, este hombre comenzó a trabajar a los 20 años, 21 años, solamente para un patrono, para un empleador que es el correísmo. Es decir, que Andrés Arauz es un adoctrinado total, es un hombre que ha sido amamantado por la Revolución Ciudadana casi desde su adolescencia. Ese es Andrés Arauz, quien ganó la primera vuelta en el Ecuador. Obviamente, Rafael Correa ha puesto a este candidato con un objetivo único, que de un plumazo, como acostumbran, revisen, anulen, revoquen esas sentencias que los tienen condenados y prófugos a Rafael Correa y a su camarilla, y que puedan de esa manera volver al país. Eso para ellos es muy sencillo, simplemente tienen que volverle a meter la mano a la justicia y lo harán. De tal suerte que esto para el correísmo es clave, esta elección, porque representa la continuación de lo que ya iniciaron hace 14 años. Pero yo diría que Andrés Arauz es además importante para el chavismo y para el castrismo, porque ellos necesitan a un aliado en América Latina. El castrismo necesita a un país como Ecuador que figure en la lista de países que comulgan con estos principios. Porque obviamente un país como Ecuador, aunque pequeño y con una economía poco importante en el gran panorama mundial, sin embargo es una buena caja chica para esas economías que están ya casi bajo el agua. Si consideramos que Venezuela, en este momento Ecuador, realmente produce más petróleo que Venezuela, una otrora potencia petrolera. Entonces, en mi concepto, yo llegaría a afirmar que Andrés Arauz es un agente del castrismo y es un agente del chavismo en estas elecciones. Pero luego, ya en el análisis de lo que está sucediendo, porque la gran pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que en un país como Ecuador, donde el correísmo o el socialismo del siglo XXI ha fracasado tan estrepitosamente, como analizaba Jorge, que me precedía en la palabra, es porque ellos son muy hábiles, y eso es algo que yo creo que nosotros tenemos que asimilar y entender. Ellos son muy hábiles en el análisis de la realidad política, y no pierden tiempo en discusiones de izquierdas y derechas, sino que más bien dialogan con la población, con otros temas que son de interés para los jóvenes, para los millennials, la importancia del respeto al ambiente, por ejemplo, la importancia de temas culturales, no se enfrascan en temas religiosos sobre el aborto, por ejemplo. Es decir, le hablan a la población en otro idioma que la población es receptiva a ese idioma. Yo creo que ahí tenemos que enfocarnos los que somos demócratas, los que creemos en la democracia y que sabemos que al pueblo hay que plantearle las ideas, pero yo creo que hay que sabérselas plantear. Y tal vez ahí, en ese campo, el otro lado, en este caso representado por Guillermo Lasso, ha fracasado en el pasado. Coincido con Jorge que Guillermo Lasso ha tomado, pues ha refrescado su equipo, etcétera, y en este momento ciertos temas ya los ha dejado a un lado, los temas culturales, los temas religiosos, y se ha enfocado más bien en los temas que realmente le interesan a la población. El otro aspecto que yo considero que es importante es el hecho de que tenemos que ser conscientes que estos regímenes totalitarios, estos regímenes autoritarios, no se van democráticamente.
Ellos llegan para quedarse. Y esa es la realidad del Ecuador. Yo recuerdo siempre, cuando hablamos de este tema de Ecuador, yo recuerdo el primer mensaje en Twitter de Lenín Moreno, el 24 de mayo, cuando asumió el poder hace 4 años. Su primer mensaje fue: la revolución ciudadana continúa. Porque en efecto continuaba. Y el gabinete que nombró era 100% correísta. Ahí no había un elemento, ahí no había una persona que no haya sido parte del correísmo. Era un gobierno correísta duro, el de Lenín Moreno. Así comenzó, esa es su partida de nacimiento. Lo que sucedió después es porque Dios es grande. Se pelearon los compadres, eso es materia de otro panel, y es por eso que se da una suerte de transición o de sensación de que estábamos en una transición democrática. Pero tenemos que recordar que seguimos en el correísmo, y de hecho las elecciones pasadas las ganó Guillermo Lasso, no porque lo diga yo, sino porque lo dijo el propio Consejo Nacional Electoral, lo dijeron los medios, y luego apagaron el switch. Y a los 20 minutos de que apagaron el switch, ya estaba Lenín Moreno con una ventaja que fue la que le dio el triunfo, entre comillas. Entonces, yo creo que tenemos que entender eso bien, los que queremos que la democracia regrese al Ecuador. Que estos gobiernos no se van. Ellos no vienen para luego pendularmente entregar el poder al contrario. Entonces, el momento que entendamos tal vez cómo es que ellos dialogan con el pueblo, con el votante, y que ellos están aquí para quedarse permanentemente, tal vez ahí podamos nosotros hablarle de otra manera al pueblo y lograr diferencias.